nos da esperanza siempre de vida eterna. Gracias porque podemos ver el testimonio de personajes que existieron y que nos dejan un legado, nos dejan un testimonio en el cual cada día debemos de intentar imitar para ser como estos personajes, Señor, ser como tú, como dice el apóstol Pablo, ser imitador de mí como yo de Cristo, que cada vez, Señor, podamos ver en cada persona que busca hacer tu voluntad, Señor, podamos ver algo y que podamos imitar también nosotros, Señor, y te pedimos que nos fortalezcan, que nos dé siempre la capacidad, la sabiduría, para poder, Señor, entender cada día cuál es la función de cada uno de nosotros en este mundo, en esta vida, Señor, para la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo, Padre. Amén. Pues aquí nos habla de una historia que lo cantamos, del canto ese, no lo sabemos de memoria, el canto de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, que cantaban, se gozaban, manifestaban algo raro para lo que es la gente común. Dice la Biblia, aquí nos dice que los demás presos también oían y seguramente se extrañaban, igual que al final se les hizo una cosa maravillosa, una cosa que no podía ser normal al carcelero, y que veían que dicen que los otros presos también oían que cantaban. La Biblia aquí nos habla nada más de la familia del carcelero que se convirtió y que se bautizó, pero la palabra siempre, nosotros sabemos que siempre el que la oye, porque dice la palabra, aquí mismo dice que nunca vuelve vacía. Los que oían que cantaban, también tiene que haber, no nos platica la Biblia qué, pero creemos, podemos pensar que ese mensaje no quedó como olvidado por los demás reos, porque dice la Biblia que su palabra nunca vuelve vacía. Y en la mañana, cuando veíamos a los niños que estaban aquí cantando, y que son niños de personas que unas no muchas veces han oído mucho del Evangelio, otras habrán oído probablemente, pero pues los niños son ahora un libro nuevo donde se está escribiendo una historia en la vida de ellos, y se están sembrando pensamientos, razonamientos en ellos, y creemos, igual que como podemos imaginarnos de los que oían, porque dice que los reos, otros que estaban en la cárcel, a pesar de que eran unas paredes de muros muy gruesos, paredes muy gruesas, dice que oían, y dice que oían él porque oían, no es una historia como para acomodarla o para hacer un guión que se vaya bien. Pues seguramente que también hubo fruto de esas personas que oían, porque dice la palabra que su palabra no vuelve vacía. Y en Pablo nosotros vemos ahí como hubo algo sobrenatural, que dice que hubo un terremoto, un temblor, que no era cosa natural. Por eso podemos creer que hubo la palabra sembrada en los demás presos. Y el apóstol Pablo, nosotros vemos el gozo que da Dios cuando una gente habla de la palabra, y cuando tiene una convicción de la palabra, y los que oyen la palabra, siempre es que va a llevar fruto la palabra cuando va con ese gozo, con ese amor con el que Dios le envía. Yo el domingo pasado, hace 8 días, estábamos allá el sábado, porque fue el bautismo allá en San Ignacio, y yo he presenciado en algunas ocasiones bautismos de personas que se bautizan, y no es que salgan tristes, salen contentas porque se bautizaron, pero vi una cosa muy que es fuera de lo normal de lo que uno ve de este tipo de personas que se bautizaron, porque son personas que conocemos que son muy serias, que son tranquilas, no manifiestan mucho la alegría. Y veía yo a la hermana Heredia y a Guerrero y al otro señor de una manera fuera de lo común de la alegría. Nosotros que conocemos a las personas, a Guerrero por ejemplo,
muy formal en su manera de ser, no es emotiva así de estar contento, hacer manifestaciones. Y veía yo ese día fuera de lo normal, a que un guerrero fuera de lo normal, un guerrero por nada del mundo quería que no fuera a ver los bautismos y no le importaba la hora, no le importaba que habían dicho que el domingo y siempre que fue mejor el sábado y le avisaron una hora antes, digo, vamos a arreglarlo rápido. Y anda apurado él ahí animando y casi haciendo caminar hasta él, vamos para irnos rápido, apúrale para irnos porque que no se nos haga tarde. Y toda la diligencia con la que anda ahí, con la alegría que anda, es fuera de lo normal de una persona que la conocemos como era. Y en su vocabulario, pues ya nosotros conocemos el vocabulario de él, no hablaba una sola palabra que no fuera acompañada de una palabra disonante. Y cero majadería, de nada. ¿Quién más puede hacer eso? Solamente Dios puede hacer eso. Y ese gozo que pone Dios en una persona así, nomás Dios puede hacerlo. Porque sin vergüenza, no ninguna manifestación de que no, me van a ver, van a decir que no, levantando las manos, contento, feliz. Entonces digo, ¿quién puede hacer eso? El carcelero también tenía que haber una manifestación en él, porque si los presos estaban oyendo el canto, seguramente también él oía el canto de aquellos, están como, ¿por qué cantan? Si los metimos dice aquí la Biblia que los metieron en la parte de más adentro, donde seguramente estaba la oscuridad más absoluta, era más completamente cerrada dicen los comentaristas acerca de estas cosas que de por sí no había ninguna luz en las cárceles esas, normalmente era una mazmorra donde se metían los presos para que estuvieran en completa oscuridad, y cuando se abría la puerta principal, pues alcanzaba a entrar algún reflejo y había las otras puertas, había un reflejo de luz, pero ellos ahí estaban bastante contentos, y nosotros no podemos pensar que fuera otra cosa sino ese gozo que Dios le da a un ser humano, que el ser humano no lo puede entender. Nosotros podemos ver también a los niños, cuando los niños cantan y todo eso. Ese es el gozo que Dios les da, porque dice la Biblia que seamos como niños, y es el gozo que pone Dios en los niños. Nosotros vemos a los niños y es otra cosa diferente a lo de la gente grande, ese gozo que manifiestan los niños, porque es el gozo que Dios les da a los niños. Y los niños, a pesar de su poca edad, manifiestan el gozo que Dios quisiera que nosotros manifestáramos siempre. Ese gozo que los niños, por el que los niños cantan, sin ningún prejuicio de nada, no están pensando nomás que en el gozo que da hablar de Cristo, de lo que se les ha enseñado, que Cristo es el Salvador, que la sangre de Cristo, como decía Angélica en el tema de la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Entonces ellos en su pequeña edad, en su imaginación, ven eso completamente como perfecto, porque lo es, pero no es igual que cuando ya la gente es grande, que tiene razonamientos con algunas situaciones, piensan, pero ¿por qué? ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Pero cómo va a ser que la sangre? ¿Por qué? Entonces, los niños, creyendo todo lo que se les enseña, manifiestan el gozo que vemos aquí que Pablo y Silas en la cárcel, fuera de lo normal. Cualquier persona estaría pensando, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ellos estaban ahí contentos, felices por parecer por causa de Cristo, porque ellos sabían que era de Cristo aquello. Decía en el día hora que la acompañamos, porque ella estaba esperando que vinieran por lo menos 2 de sus hijas, que llegaran 2 de sus hijas a los bautismos. Pues no pudo llegar ninguna. Mimi llegó, pero pues ya cuando ya había pasado, ya eran horas de que habían pasado los bautismos, los bautismos fueron a las 2 de la tarde, a 3 de la tarde, y Mimi llegó como a las 10 de la noche. Entonces pues incluso ya cuando llegó como más tranquila, porque ya le habló a ella, no, pues ya que el bautismo ya
ya van a hacer a tal hora, no, ya ni para qué me apuro de llegar, ya no llego. Y dijo Adela en esa alegría que también traía Adela, porque quiera que no, pues ella se alegra de que también Guerrero haya dado ese paso. Yo en estas situaciones veo una grande bendición para, no nomás para Guerrero, también para Adela, muy grande bendición, porque de aquí en adelante es una obligación mucho más grande todavía la de Adela, de mantenerse en la línea de poder ayudar a Guerrero a que continúe él creciendo. Entonces necesita ella también caminar, decir yo me tengo que acordar. Entonces Dios hace las cosas como tienen que hacer. Y decía Adela, respecto a que no pudieron llegar a sus hijas, dijo, mire, qué bueno que vinieron, porque hubiéramos estado muy solos. Y vinieron nada más los que tenían que venir, porque los demás es lo que Dios ya había propuesto que no llegaran. Había muchas ilusiones de que llegaran, de que vinieran, pero Dios sabía cómo iban a ser las cosas y las cosas fueron perfectas, porque estuvieron los que Dios permitió que vinieran. Los demás pudieron haber tenido muchas ganas de venir, pero por una cosa o por otra, Dios no lo permitió. Entonces, gracias a Dios porque no, dijo a ella, gracias a Dios porque no pasó nada que no tenía Dios planeado. Así lo tenía Dios planeado como fue. Y aunque le dolía a ella mucho que sus hijas no hubieran llegado, lógicamente, pero cuando tenemos el completo conocimiento de la palabra de Dios, entendemos que Dios es perfecto. Y cuando en el caso de aquí de Pablo vemos que estaban en la cárcel y sabían que Dios era perfecto. Esa es una convicción de la que el cristiano tiene que saber, que a veces, aunque estemos enfermos, nos esté pasando una tragedia, una situación muy difícil, Dios está con nosotros, nos está acompañando. El apóstol Pablo, nosotros cuando leemos aquí esta historia y cuando leemos todo el capítulo, el argumento de Pablo cuando dice aquí que cuando ya tuvieron por allá una desvelada, los de arriba, los que los mandaron, los cónsules, los de más arriba, tuvieron una desvelada porque el Espíritu de Dios los movió. Y hicieron lo que dijo la mujer de Pilato. Sabes que no tenía nada que ver con estos hombres. Eso le dijo a la mujer de Pilato, dice la Biblia que Dios le manifestó a ella y ella le dijo a Pilato, ¿sabes qué? Ese hombre es inocente, no tengas que ver nada con él porque por causa de esta situación yo ni he dormido. Entonces seguramente aquí el apóstol Pablo, cuando los magistrados mandan decirle, suelta a esos hombres, suéltalos. No fue porque fue una cuestión de ellos, fue una cuestión de Dios. Que Dios siempre tiene todo bien controlado, bien exacto como ha de ser. Y nosotros nos preguntamos también, bueno, ¿y por qué Pablo, en vez de haberle dicho que era ciudadano romano, él y Silas, que tenían ciudadanía romana, para que no nos golpearan? Porque nosotros cuando nos viene una situación así crítica, y sabes que yo soy fulano de tal, mira, porque si tenemos algún conocido en alguna parte donde nos va a defender algo, mira, yo soy fulano, soy primo de fulano, y pariente de fulano, y conozco a fulano, les decimos como un argumento a ver si nos favorece para que nos vaya mejor, para que nos tomen como, no, sabes que no nos vamos a aprovechar de ellos. Entonces, Pablo no quiso decirles que, ¿sabes qué? Cuando nos mandaron golpear, ¿sabes que somos ciudadanos romanos? La ley dice esto para un ciudadano romano. No pueden tocarle a un ciudadano romano si no antes ha ido a un magistrado. La ley romana protegía mucho a sus ciudadanos romanos para que no fueran maltratados indebidamente, porque eran ellos los del reinado, donde eran ya ser ciudadano romano para ellos era un gran privilegio. Entonces pues, pensaron que ellos no eran. Y dice la Biblia, dice el comentarista acerca de ese argumento, ¿por qué Pablo no lo dijo? Porque a él lo estaban afrentando por causa de Cristo, no por causa de la persona de él.
sino porque hablaba de Cristo. Entonces él no quiso menospreciar por qué lo estaban juzgando. Dijo, por causa de Cristo, me gozo si me quieren castigar. Y yo voy a ir hasta donde sea para testificar de Cristo. Era porque él quería testificar de que Cristo era el Salvador. Él no quería librarse de él ya había entendido por una convicción como un creyente verdadero, de que honremos a Cristo en cada una de nuestras acciones. Y ya había entendido él perfectamente, porque él lo replica también en sus epístolas, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa era la regla de él. Por eso él no le dijo, ¿saben qué? Mucho cuidado porque soy ciudadano romano. Dice el comentarista, lo más probable es que los magistrados ni siquiera sabían eso, que no se podía a una persona por una cuestión por la que ellos por la que se les había acusado, porque se les había acusado por hablar en la vía pública. Y eso a lo mejor para un ciudadano que estaba haciendo proselitismo respecto contra el Imperio Romano, sí había la ley que se le debía juzgar, pero porque un ciudadano romano pensara diferente a otro romano, no se le podía juzgar, sino antes llevarlo a un juicio, a un tribunal, a un juicio. Entonces dice, el apóstol Pablo no solamente estaba llevando el nombre de Dios en alto primero, dejándose que haga lo que quiera, al cabo yo sé que Dios me va a librar, porque esa es la convicción de Pablo, sino también dejando un legado para que cuando otros cristianos fueran a predicar, ya los magistrados supieran, ¿saben qué? A un ciudadano romano no se le puede tocar. Entonces, porque los mismos magistrados ignoraban esas cosas de la ley. Entonces, por eso ya cuando se dan cuenta que son ciudadanos romanos, mandan casi disculparse con ellos, porque Pablo de alguna manera, usando también para testificar, dijo, no, porque nos apresaron en la vía pública y nos golpearon. Ahora que vengan los que nos golpearon, que vengan los que mandaron golpearnos, que vengan y nos den ellos la salida por la puerta, para que se sepa que lo que nosotros, porque era el testimonio, que lo que nosotros estábamos haciendo no era ningún mal, que ellos se habían equivocado. Entonces nosotros vemos aquí en esa convicción de un cristiano como la de Pablo, una convicción completamente apegada a la Biblia. Nosotros muchas de las veces, cuando haya cosas por las que tengamos que parecer de Cristo, a lo mejor hasta siendo favorable, hablando nosotros, a ver si es por causa de Cristo, tenemos que dejar que Dios haga las cosas perfectas. Y aunque nosotros tengamos que llevar alguna consecuencia, que sabemos que al final, porque esa es la condición, que al final Cristo va a ser glorificado. Si no hubieran sucedido todos estos detalles tan así como fueron, probablemente la historia tendría una situación mucho menos, de un peso menor como el testimonio. Pero como vemos que Pablo permitió, siendo él que él no permitía nada, porque él era un líder, podemos decir, no permitía cualquier cosa. Hubiera dicho, mire, yo era un abogado, podemos decirlo en ese sentido. Entonces vemos que se dejó hasta el final, cuando ya era el momento de testificar, que ya habían testificado de que Cristo estaba con ellos, que incluso ya había manifestaciones de que y ya había personas salvas, como lo fue toda la familia del que lo cuidaba, la persona que estaba cuidando, del carcelero. Entonces nosotros vemos cómo cuando la gente tiene una convicción no pasa desapercibido nada, y aunque pasen cosas que nosotros anheláramos que fuera de otro modo, es perfecto lo que sucedió, es perfecto para Pablo, fue perfecto que lo agarraran de tal manera que nosotros lo vemos hasta el final, que muere en la cárcel y de la cárcel lo llevan a decapitarlo. Nunca se desanimó, nunca estuvo triste por eso. Él cuando dice la Biblia que cuando ya iba en sus últimas cartas, dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por tanto que espera la corona de justicia que Dios ha reservado para los que le aman. Él está diciendo, voy a ser decapitado, mi tiempo ha terminado, voy a salir de aquí a la cárcel,
me van a cortar el pescuezo porque estaba consciente de todo. Dice, pero yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Nunca dijo, ¿por qué Dios no viene y me rescata? ¿Por qué no Dios le pone en la mente al juez, a alguien, que me deje morir en paz, que me deje morir allá donde me entierren o donde yo ya pueda seguir predicando? Entonces veía el ministerio como cumplido y perfecto. Entonces el apóstol Pablo, aquí nosotros vemos cómo lo ve todo perfecto. Yo me relacionaba con lo que Adela, porque ella quería que sus hijas estuvieran ahí. También me preguntó Roberto, porque ella, oiga, no iría a la venir. Le dije, mire, probablemente si quisiera venir, pero no se puede, estar muy difícil, porque por ello necesita venir a alguien que lo traiga. Entonces, ella estaba también esperando a Delia y a Adolfo que fueran también. Entonces, pero cuando hay una convicción, ella cuando la levantamos del agua, contenta, y ahí está levantando las manos. Guerrero todavía otro día, cuando estaban dándoles el certificado del bautismo que le dan ahí, sin palabras, recibió todo lo que le dieron, no hablaron una palabra de ellos, pero cuando el hermano ya estaba hablando por ellos, y todavía antes de que llorara, Guerrero, rodeándole las lágrimas, así cayendo aquí las lágrimas. ¿Por qué sería? Porque Dios es una nueva persona, una persona que no hay manera. Allí las personas, yo me fijaba en las personas que lo conocen, a Don Guerre le dicen, Don Guerre, Don Guerrero. El hermano pastor también dice, no, dice, yo pensé que yo me iba a ir antes. Dice, yo no pensé que fuera a ver a esas personas alcanzadas por Cristo. Dice, yo tenía en oración y todo, dice, pero no pensé que yo fuera a verlas. Dice, ya 2 veces ya me voy. 2 veces por poco y me voy, ya le había pegado yo por ahí dos palos en el corazón. Y dice, y Dios me hizo ver este privilegio. Porque dice, ¿cuándo iba yo nunca dejé de esperar? Dice, pero yo pensé, yo creo que yo ya no voy a ver esto. Porque conocían a Guerrero, el orgullo, cómo era de vanidoso, la vanidad de él era la vanidad caminando, podemos decir nosotros a Guerrero que lo conocí, porque era vanidoso en todo. Y como doblegado, llorando, feliz, y le decía yo ahí esto, decía yo a Adela, esto trasciende Adela, esto trasciende, él con su testimonio, no nomás fue alcanzado, él va a alcanzar a su familia, porque él es una persona que sus hermanas siempre han visto a ver qué Guerrero hace, y van a empezar a oír su palabra, no oírla, y al rato van a ir sus hermanos también. Digo, es un testimonio tan fuerte que él pudiera haber hecho, como me dijo a mí hace 20 años, me dijo cuando estábamos ahí en la casa de mi papá, ya cuando ya papá lo habíamos sepultado, platiqué como 2 horas con él ahí, dijo, después de que platicamos mucho, dijo, yo nunca voy a traicionar a mis padres, la religión que mis padres me dieron es siempre, yo no la voy a cambiar nunca. Así me lo dijo sin nada. Entonces, ahora pues vemos cómo Dios cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, y cómo pone ese gozo. Ese gozo no puede ser una cosa así nomás. Entonces este gozo que dice aquí que tenían Pablo y Silas es un gozo que no se acaba nunca. Al cristiano no se le va a acabar nunca, a un cristiano verdadero. Por las que pase, siempre tiene la seguridad de que está acompañado de Dios. Entonces nosotros vemos aquí como dice, por ejemplo, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, cuando la Biblia nos da estas cuestiones de lo que los oían en el contexto de la Biblia, podemos decir que no quedó nada más que los oyeron. La Biblia a lo mejor no nos narra también muchas cosas de cómo se desarrollaron. Por ejemplo, no nos narra por qué Pablo y Silas se fueron rápido. Sí nos narra de alguna manera, pero ¿por qué el sentimiento de ellos? Y lógicamente nosotros podemos entender que Pablo y Silas, la Biblia no da más margen que una noche o un día más para cuando tuvieron que ir de allí. Sin embargo, ya habían dejado ahí la semilla, ya habían dejado ahí ya cristianos, ya convertidos. Y se nos hace muy rápido todo en una noche o en una noche y parte del día.
Y aquí lo que podemos entender en el contexto que dice que las autoridades apuraban a que se fueran, que se vayan, pero ya váyanse. Y nosotros, ¿en qué contexto lo podemos ver? En el contexto de que las autoridades decían, estas personas son tan interesantes que llega a haber otras de vuelta, se hace peor el asunto. Entonces, estos hombres tienen mucha capacidad de hablar y probablemente de convencer, y como se divide la situación y nos hacen un problema así, es que váyanse. Y Pablo y Silas, entendiendo completamente, bueno, y es muy poco, en la noche y a otro día váyanse, y ya habían dejado ahí sembrada la semilla del Evangelio. Dice, atiende cuando dice de que los oían, son cosas de que cuando vieron, dice más adelante que los cimientos de la cárcel se movieron. Y si dice aquí que se movieron fue porque se movieron, ¿verdad? Y que se abrieron las puertas porque se abrieron las puertas de par en par. Entonces nosotros vemos que es algo que Dios hace extraordinario, y podemos decir, bueno, pero ¿por qué Dios no los libró de que les hubieran dado sus chicotazos, ¿verdad? Porque los golpearon, no nomás los metieron a meterlos allá encadenados, sino golpeados. Entonces nosotros vemos en los cristianos, y precisamente el hermano Mario hablaba el domingo acerca de eso. ¿Por qué padecemos los cristianos? Y decía, porque en cada padecimiento Dios nos enseña. Es una prueba. Si nosotros pasáramos de frente todo, nunca aprenderíamos a entender el amor de Dios. Pero Dios nos corrige como hijos. Y en cada situación, de las más pruebas, más difíciles que hayamos pasado, es donde tenemos la certificación más segura de que pasamos de grado, que subimos espiritualmente. Y hablaba acerca de eso, de si no, los cristianos estarían protegidos de todo, pero no glorificarían a Dios con su vida, con su testimonio. Si los cristianos no tuviéramos algo de qué avergonzarnos cuando no conocíamos a Dios, o cuando no teníamos la convicción del amor de Dios, probablemente nos jactaríamos de que nosotros nunca hemos pecado, que nosotros siempre fuimos limpios. Entonces Dios ha permitido en nosotros, en los cristianos, y a veces Dios, como el apóstol Pablo, y lo podemos ver el apóstol Pablo muy probablemente fue criminal, porque él perseguía, dice, azotaba y mataba a los cristianos, dice, y si decía que mataba y que castigaba, es porque lo hacía. Entonces Pablo tenía él siempre lloraba. Nosotros vemos en la Biblia, vemos ahí como dice que él que ha rogado ya 4 veces y a Dios que le quite este aguijón de la carne, y Dios le dice, bástate mi gracia. Y hay quienes dicen que es una miopía la que tenía, hay otros que dicen no. El asunto de Pablo es que él le venían los recuerdos de cómo fue él injusto con personas que fueron muy inocentes, y él nomás por ser cristiano decía, no deben de vivir. Entonces nosotros vemos cómo Dios en las situaciones que nos hayan pasado a nosotros, donde hay situaciones que a lo mejor no son nada buenas, que hasta podemos decir son vergonzosas, pero Dios de ahí nos dio una experiencia que nunca se nos borrará, que el amor de Dios nos alcanzó hasta allá, hasta lo más vergonzoso fue y nos trajo. No somos dignos, y cuando nos pensamos que no hemos pasado por ninguna, pensamos que nosotros somos buenos. Entonces Dios nos lleva hasta allá para ver hasta dónde está la gracia de Él, y luego nos levanta. El apóstol Pablo, después de todo eso, nosotros vemos en la manifestación de su testimonio después de ahí en adelante. No es que menospreciemos a los demás los apóstoles, pero el testimonio de Pablo más fuerte que la de todos los apóstoles, más fuerte en todos los sentidos, muy fuerte en su testimonio, y fue alcanzado desde allá, donde él mismo dice que fue testigo que cuando mataban a Esteban, al primer mártir cristiano, él resguardaba las ropas del que estaban matando. Él estaba, yo les pido algo para que lo apedreen bien apedreado y lo matan. Entonces nosotros vemos cómo el testimonio de alguien con una convicción trasciende, y en vez de acordarse de lo que hicieron, más bien de lo que son ahora, de lo que siguen logrando, porque cada quien en nuestra vida llevamos las cicatrices
de cada cosa en nuestra vida. Yo creo que cuando analizamos el testimonio de cualquier persona y a veces menospreciamos el testimonio por cualquier cosa, no sabemos que esa persona, a lo mejor Dios permitió que llegara hasta allí, que Dios quería mostrarle que lo amaba, que quería sacarlo de ahí, que no era por sus capacidades, que no era por lo que él haga, sino por lo que Cristo hizo a nosotros. Entonces ahí entendemos el contexto de que cada uno de nosotros somos la oveja perdida, y si no lo cree así es porque todavía está perdida, y si no cree que es el hijo pródigo, que él era el hijo pródigo, es porque todavía es el hijo pródigo. Entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros hemos sido pródigos, y cada uno de nosotros hemos sido la oveja que Dios fue a buscar. Si nosotros decimos, pero nosotros que nacimos en un lugar cristiano, la Biblia, cuando dice la Biblia que Dios fue a buscar, no estábamos perdidos, es porque estábamos perdidos. Tuvimos que decir, aquí yo estoy perdido así. Yo aquí me voy a morir, si no hay alguien que me rescate, y nosotros hemos visto la mano de Dios cuando nos rescató, y por lo que cada cristiano tiene un testimonio donde Dios lo sacó de algo que él no hubiera tenido ninguna oportunidad. Entonces nosotros vemos aquí el apóstol Pablo como el testimonio de una persona, el carcelero, ya cuando pasó todo esto, inmediatamente él dijo, yo quiero ser como ustedes. ¿Qué necesito hacer como ustedes? Ustedes dicen que son salvos, yo quiero también ser salvo. ¿Cómo? Ya dice aquí la palabra cuando le digo, ellos le dijeron, créeme al Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y es un atrevimiento muy grande de una persona que dice, créeme al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero es un atrevimiento que la Biblia lo apoya 100%. ¿Cómo va a ser salvo? Porque por el testimonio de él van a creer otros. Y nosotros aquí inmediatamente lo constatamos en el apóstol, en la carta de aquí de Pablo, aquí en el texto. Cómo lo que Pablo le dijo no era porque él fuera un profeta, era porque la Biblia lo respalda. Y cuando la gente le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es un acto que es con fe. Cuando nosotros decimos de los niños, por ejemplo, los que vinieron, ya la tenía ya quedó sembrada, y va a ser efecto para lo que fue enviado. Entonces creemos por fe que muchos de los niños que vienen ahí, muchos van a ser alcanzados por la gracia de Dios, porque ya están empezando a ser llamados, ya Dios los está buscando. Ellos, podemos decir, vinieron porque esto, porque aquello, porque están de vacaciones. No, vinieron porque Dios les está buscando. Y vinieron, nosotros dijimos, si hubieran publicado con más tiempo, hubieran venido más. No se publicó con más tiempo, no vinieron más, porque eso es lo que Dios tenía planeado que vinieran. Y no es una casualidad, es algo que Dios programó, como nos programó a cada uno de nosotros, de que le conociéramos a Él. Nosotros dijimos, ¿por qué llegó a la familia allá de nuestros tatarabuelos? ¿Por qué llegó a los bisabuelos? ¿Por qué llegó el Evangelio? Porque Dios lo programó. Bueno, pero ¿por qué nuestros abuelos o nuestros tíos no quisieron? Porque ellos no quisieron, no porque Dios no quisiera, Dios quería, pero Dios también ya había visto que muchos de nuestros tíos iban a decirle no, que en vez de cantar el canto, sí, no puede ser, no puede el mundo ser mi hogar, decía uno de nuestros tíos, sí puede el mundo ser mi hogar, pero para llevar la contraria del Evangelio, porque él no quería que fueran a pensar que él también era cristiano. Bueno, ese fue su decisión, pero no es porque Dios la desconociera, no porque no estuviera en el lugar donde era el lugar para la salvación, desde que le llegó a su padre, a su abuelo. Entonces nosotros vemos aquí como dice, llevándonos a su casa le puso la mesa y se regocijó con su casa de haber, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y nosotros no nos dan muchos datos, cómo fue tan rápido, cómo es que lo sacaron, cómo fue que esto. Entonces nosotros son datos que probablemente los quisiéramos nosotros como a la orden, porque Dios quiso que así fuera, ¿verdad? Pero aquí dice que fueron a la casa y ahí les habló de Él, les habló de Cristo, y el carcelero seguramente con el gozo que traía, contagiado de Pablo y Silas, contagió a su familia y dijo, ¿sabes qué, papá? Pues también nosotros, si ese gozo, nosotros no te conocíamos con ese gozo. Y eso es por lo que la Biblia dice, cree en el Señor y serás salvo tú en tu casa. Cuando vean el gozo de creyente,
testificando todos los beneficios, todo lo que Dios da, va a decir cualquiera, yo quiero eso también. Y por eso yo le decía a Guerrero y le decía también a Mela, mire, Roberto está aquí porque todavía faltan otros que van a venir a los pies de Cristo. Por eso está aquí y está testificando de momento a momento. Él está testificando, allí no hay una sola persona que no, Roberto no les haya dado testimonio sin andarles diciendo, vengan conmigo, yo los llevo, yo los traigo, no. Ya ahí está el testimonio, ya ahí está el testimonio de Roberto, les ha hablado con todo el testimonio de él, y él precisamente por eso, ¿cómo no se va a convertir? ¿Cómo no va a decir si yo quiero? Pues si está viviendo con una persona que tiene un testimonio. Entonces cada uno de los que faltan van a ir poco a poco llegando al conocimiento. Dios hará lo suficiente para hacer que vengan los que faltan. Y le digo, este ranchito ya nomás sobrevive porque todavía cae la sal de la tierra. Y esa sal está haciendo, dándole sabor al pueblito todavía. Si no, ya Dios había sacado a los que tenía que sacar, ya estuvo, ya. Pero hay todavía hay. Si no, no hay otra manera. Es como lo que pensamos cuando Cristo, ¿por qué no ha venido? No ha venido porque todavía hay personas que van a alcanzar salvación. Si no, ya se hubiera terminado. Vamos ya. Y nosotros creemos que estamos en el último tiempo. Ya no hay margen de error de que estamos en el último tiempo. Ya estamos en las fechas finales de que Cristo viene, porque todo está igual como dice la Biblia que va a ser. Así como dice la Biblia, ahorita estamos en una comodidad tan grande como estaban cuando en los días de noche. Dice que estaban en una comodidad, estaban en puro gozo, puro para acá y puro para acá y puro para de gozo, de tal manera que se olvidaron de Dios. Hoy en día es lo que está pasando, que hay tanta comodidad en todo, no hay falta de nada, de lo terrenal. ¿Quién no puede querer una cosa que no la tenga? Conocimiento, se está llenando la gente de conocimiento porque ya ahora de donde quiera le llegan medios de comunicación y nos entretienen en todo aquello, ¿no? Entonces vemos cómo Dios hace las cosas perfectas. Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decir, suelta a aquellos hombres. Nosotros no podemos saber cómo es que aquel hombre, si fue en la noche, si fue después, pero aquí nos habla como si fuera ya en la mañana, suelta a esos hombres. Probablemente ya Pablo, el magistrado, hasta lo había tenido en su casa, o por lo menos ya era creyente. Dice, suelta a esos hombres, enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Quiere decir que Pablo de alguna manera todavía lo tenía, como Pablo dijo, retenidos, o si salieron y volvieron, pues el carcelero estaba cumpliendo, aquí está. Dice, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Como que ya el carcelero ya había pasado la experiencia, no nos explica nada más como haya sido, si fue después o fue antes. La cuestión del carcelero estaba completamente convicto, convencido completamente de que eran hombres que traían la verdad. Dice, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos y sacarnos, a sacarnos. Hay una ocasión allí una ocasión aquí en la casa, también a mí me pasó una vez Soriana, pero voy a platicarla de una vez Pano de Delia y Samuel fueron y compraron unos sombreros allí en la Soriana. Fue y compró primero, no sé si Pano compró primero uno y luego después fueron ya los dos a comprar otro porque le gustó al otro. Y fueron y compraron primero uno y después fueron los dos a comprar otro, pero entraron ya con el sombrero. Y cuando salieron pagaron un sombrero. Y ya cuando salieron dijeron, vénganse para acá, porque llevan un sombrero robado. Y los metieron por allá por dentro. Y luego ya cuando les probaron de que no, que ya uno ya lo había comprado antes,
los echaron por la puerta de atrás. Y nomás faltó la pericia. A ver, ¿sabe qué? A mí una vez me quisieron hacer eso. Dice, nomás que mire, como ya hubo aquí unas personas me oyeron pensando que yo traía cosas ilícitas aquí. Ahora necesito que ustedes públicamente aquí me vean que usted se equivocó. No me haga de que ya la gente pasaron y que crean que como que sí, que nomás que ya me quitaron la cosa. No, ustedes se equivocaron. Entonces públicamente ustedes se equivocaron. Yo no llevaba ninguna cosa ilícita. Y hablé de eso para que se dieran cuenta, ¿verdad? Porque a ver, es que llevo ahí, no llevo nada. Porque te pega el timbre. No llevo nada, todo es lícito, todo lo llevo comprado absolutamente. Entonces, Pablo no lo hizo por vanidad o por valentía, lo hizo porque el nombre de Dios tenía que ser glorificado todavía. Diciendo, ¿sabe qué? No son delincuentes, se equivocó la autoridad. Entonces, dice que tuvieron que venir, dice, y aquellos alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír, al oír que eran romanos, porque habían violentado la propia ley de ellos. Entonces, ahí se glorificaba Dios otra vez. Entonces, el cristiano tiene que tener una convicción tan clara que a veces tenemos que padecer cosas. Hay cristianos que les pueden decir cosas, lo que sea, o hacer cosas y padecerlas. Por eso la Biblia dice cómo debe ser cristiano, y tenemos que aprender ese carácter, ¿verdad? Ese carácter de que no hay problema, voy a amortiguar, al cabo del momento Dios va a ser glorificado. Desde aquí Dios fue glorificado por los demás arriba, porque tuvieron que darme cuenta que eran personas de parte de Dios, y los cuales tuvieron miedo a oír que eran romanos, viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que saliesen de la ciudad. Les rogaron, se equivocamos. No lo publiquen mucho de que nos equivocamos o lo que fuera, pero la cuestión es que se dieron cuenta que eran personas con la verdad. Y el cristiano, cuando tiene ese conocimiento, no se va a apartar del gozo. Dios siempre va a salir. El plan que Dios tiene ya preparado lo va a sacar para la gloria de Él. Y el cristiano eso es lo que tiene que esperar antes de hacer muchas cosas. Y dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces nosotros vemos aquí como ellos, con ese mismo gozo, sin traumas, sin nada de prejuicio, ¿no? Era para la gloria de Dios estos azotes que nos dieron. Y el apóstol Pablo no sabía que iban a crear esa historia para nosotros, que iba a quedar para todas las generaciones, y que Dios iba a ser glorificado cada vez que leyeran el testimonio de Pablo. Decir, mira, cómo quisiera ser yo como era Pablo, manso, y en su momento testificar de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos aquí ver cómo el gozo no se acaba en la tribulación, cómo el gozo cuando hay convicción pasa. Y aunque estemos en tribulación y estemos llorando, en lo más íntimo de nuestro corazón sabemos que esto pasa, ¿no? Que Dios te da la fuerza, Dios te da la consolación. Nosotros cuando vamos a un sepelio no podemos darle consolación a nadie. Lo único que le voy a decir, agárrate de Dios, fíjate de Dios, el consuelo nomás que puede dar Dios, no me puede consolar. Y la gente dice, bueno, sí, así es, solamente Dios me puede consolar. Entonces nosotros tenemos siempre la fortaleza, ojalá y nuestra fortaleza siempre sea, siempre con la convicción de que lo que pase no pasa de lo percibido de la voluntad de Dios, y siempre vamos a poder seguir con el mismo gozo ese. Nosotros tenemos gente que pierde familias, que pierde esto, pero con el conocimiento de Dios, no que no nos extrañe, no que no le duela, pero con la convicción de que las cosas nosotros tenemos que seguir fieles en el mismo propósito de llevar hasta el último momento su palabra en nuestra vida, con la convicción de que sí vale el testimonio de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí vale para los que vienen atrás de nosotros, para los que están viendo, se van a dar cuenta de que hay algo que no existe en la gente que no tiene conocimiento de Dios.